Bienvenidos a Ecos de mi voz. No olvides suscribirte y dejar tu like para no perderte ninguna de nuestras historias. Que disfrutes la historia de hoy. Durante años, Claudia había renunciado a todo por cuidar a su esposo discapacitado, Mark. Pero un día, algo cambió. Mark olvidó su celular en la cocina y, cuando Claudia lo tomó, un mensaje de voz se activó por accidente. La voz que escuchó la hizo palidecer. Era para su suegra. Sus piernas apenas la sostenían cuando salió del edificio de la compañía de cosméticos donde trabajaba. El día había sido agotador. Revisiones interminables de productos, nuevas formulaciones por aprobar, discusiones con proveedores, toda la carga caía sobre sus hombros. Para Claudia, eso ya era parte de la rutina. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, empezó a contar mentalmente los días que faltaban para recibir su sueldo. En su mente se repetían los mismos pensamientos de siempre: la hipoteca, su hija Daisy y Mark. Claudia suspiró con cansancio. Su esposo, quien alguna vez fue un hombre fuerte y alegre, ahora era una sombra de sí mismo. Después de que perdió su trabajo debido a una enfermedad, toda la familia quedó a su cargo. Al principio, ella creía que sería algo temporal, que él se recuperaría y encontraría alguna forma de mantenerse ocupado. Pero los años pasaron y nada cambió. Llegó a casa, subió lentamente a su piso y abrió la puerta. El apartamento estaba en silencio. Mark, como de costumbre, estaba recostado en la sala, con la mirada fija en el televisor. «Hola», dijo ella mientras se quitaba el abrigo. «Ajá», respondió él, sin siquiera mirarla. «Una noche normal, como todas las demás», pensó la mujer. Claudia puso a calentar agua y se quedó pensativa. Hubo una época en la que Mark no se parecía en nada al hombre que era ahora. Desde muy joven decidió que no quería perder años en una larga educación. Apenas terminó la preparatoria, ingresó a una escuela de oficios, obtuvo su licencia de conductor y pronto consiguió trabajo en la terminal de autobuses de la ciudad. Al principio cubría rutas urbanas, pero luego obtuvo la licencia para trayectos interestatales. Le encantaba su trabajo, las carreteras, los paisajes cambiantes, las nuevas ciudades. Pero su cuerpo no aguantó. Los años de trabajo sedentario, las vibraciones constantes, la mala alimentación y el estrés crónico comenzaron a pasarle factura. A los 38 años, Mark terminó hospitalizado con intensos dolores de espalda y, poco después, sufrió una crisis cardíaca. Los médicos fueron claros: debía cambiar de trabajo cuanto antes. Pero Mark se negó rotundamente. Ya no podía dar un paso sin sentir dolor. Fue entonces cuando su madre, Sharon Miller, quien ocupaba un cargo importante en la oficina de la Seguridad Social, movió sus influencias y le tramitó la invalidez. Claudia, resignada, lo aceptó como si fuera un destino inevitable. Creía sinceramente que él de verdad no podía trabajar, pues Mark se quejaba de que no podía sentarse, caminar ni estar de pie por mucho tiempo sin dolor. Desde entonces, ella asumió todas las responsabilidades. Sharon era una mujer de carácter fuerte. Su vida había girado en torno al cuidado de su hijo, y ahora consideraba que Claudia debía continuar esa misión. «No cuidas bien de Mark», le decía casi en cada oportunidad. «Necesita apoyo, atención». Claudia no discutía, aunque por dentro todo le hervía. ¿Apoyo? Ella trabajaba todos los días, pagaba las facturas, proveía comida, medicinas y la hipoteca. Mientras tanto, Mark solo se quejaba de la vida. Pero para su suegra, eso no era un argumento. «¿Sabes lo difícil que es para él emocionalmente?», le recordaba. «Al menos podrías prepararle algo delicioso más a menudo, en lugar de tus cenas rápidas». Claudia apretaba los dientes como si tuviera tiempo para obras maestras culinarias. Después de que su suegra le tramitó la invalidez a su esposo, él se desentendió de todo. No buscó trabajo, no se interesaba por nada, solo se quejaba de su vida. Y Sharon repetía constantemente: «Es un inválido, debes apoyarlo, tenerle lástima. Eres su esposa». Por otro lado, Claudia notaba que Mark ni siquiera intentaba hacer algo. No buscaba opciones de trabajo remoto. Lo único que hacía era salir una vez al día a una solitaria caminata, por prescripción médica, durante 1 hora y media o 2, y luego volvía a tumbarse en el sofá a ver la televisión. Claudia llevaba años viviendo en modo supervivencia. Cada día era igual: levantarse temprano, correr al trabajo y regresar de noche a un hogar donde le esperaba una lista interminable de tareas. Tiempo atrás, su jefe en la planta de producción, Víctor Peterson, le mencionó con entusiasmo los viajes a balnearios que la empresa ofrecía cada año a los empleados más destacados. Para Claudia,
Aquello sonaba como un lujo imposible, un mundo lejano a su realidad. Claudia, necesitas descansar. Siempre obtienes excelentes resultados. Aprovecha esta oportunidad para ti, le dijo, entregándole un folleto con la lista de destinos disponibles. Claudia echó un vistazo rápido a los papeles, pero los devolvió de inmediato. Unas vacaciones eran algo lejano e irreal para ella. No podía permitirse relajarse cuando Mark la esperaba en casa, incapaz de valerse por sí mismo. Pero entonces se le ocurrió otra idea. ¿Se podría poner este viaje a nombre de mi esposo?, preguntó. Víctor Peterson levantó las cejas con sorpresa, pero asintió. Claudia le explicó que Mark tenía serios problemas de salud y que un retiro en un balneario le ayudaría a recuperarse. Así comenzó una tradición. Casi cada año, pedía que enviaran a Mark al balneario en lugar de a ella. Él se iba al tratamiento y, en el fondo, ella esperaba que eso la ayudara, que después de esos viajes se sintiera mejor y pudiera encontrar al menos un trabajo a tiempo parcial. Pero después de cada regreso, todo se repetía. Mark declaraba con descontento que el balneario era una pérdida de tiempo, que nada le ayudaba y que los médicos solo se encogían de hombros. Volvía a tumbarse en el sofá, a quejarse de la vida, a depender completamente de ella. Pero Claudia seguía teniendo esperanza. Un día de trabajo, Víctor llamó a Claudia a su oficina. Estaba de muy buen humor y le comunicó de inmediato que tenía una excelente oportunidad para ella, un viaje de negocios a París por varios meses, en una de las fábricas de cosméticos más importantes. Alojamiento totalmente pagado, un salario digno y, lo más importante, podía llevar a Daisy con ella e inscribirla en la Escuela Americana de París. Claudia escuchaba, pero en lugar de alegría, sentía una creciente ansiedad. Sabía que era la oportunidad con la que sueña cualquier especialista en su campo. París representaba un nuevo nivel, nuevas perspectivas, la posibilidad de empezar una nueva vida. Pero de inmediato pensó en Mark. Él no podría sin ella. No trabaja, ni siquiera puede comprar sus propios víveres. ¿Quién lo cuidaría? La respuesta era obvia. Claudia dijo firmemente que no, y al instante sintió un peso en el corazón. Sabía que estaba haciendo lo correcto, pero por alguna razón, no le traía alivio. Salió del despacho y se detuvo junto a la ventana, mirando la ciudad gris y nublada. En algún lugar lejano la esperaba otro mundo, otras oportunidades, pero esa oportunidad no era para ella. Tenía una responsabilidad. No podía abandonar a Mark, simplemente no tenía el derecho. Pero un día, la vida de Claudia dio un vuelco por completo. Regresó a casa a mitad del día. Apenas se había quitado el abrigo cuando Mark se asomó desde la habitación. Llegó un mensajero. Trajo los audífonos de Daisy, está esperando abajo, dijo él. Claudia asintió maquinalmente, pero Mark ya se estaba poniendo la chaqueta. Yo mismo voy, soltó, y salió por la puerta hacia el ascensor. Claudia se dirigió a la cocina. En el fregadero había una montaña de platos. Su hija se había apurado para ir a la escuela por la mañana, y Mark había almorzado, pero, por supuesto, no había limpiado. Claudia tomó una esponja, abrió el grifo, pero la presión fue excesiva y las salpicaduras de agua volaron en todas direcciones. Unas gotas cayeron en la pantalla del celular de Mark, que estaba junto al fregadero. El sensor reaccionó y, en ese momento, el teléfono vibró, mostrando un mensaje de voz de Sharon. Claudia no tenía intención de escucharlo, pero mientras lo movía, su dedo rozó la pantalla y una voz familiar sonó por el altavoz. ¿A dónde vas con tanta prisa? No me gusta nada esa idea tuya de que Scarlett se mude contigo. Simplemente no me gusta, ¿entiendes? Todo esto terminará mal para ti. Claudia se quedó helada. ¿Scarlett? ¿Qué Scarlett? Su corazón empezó a latir con fuerza, sus dedos se quedaron paralizados sobre el agua jabonosa. Lentamente, giró la cabeza hacia el teléfono. Hacía 2 días había sido el cumpleaños de Mark y ella le había regalado ese nuevo smartphone. Y si recordaba correctamente, él aún no le había puesto un código de bloqueo. Agarró el celular y entró en la aplicación de mensajería. Claudia retrocedió en la conversación y comenzó a escuchar los mensajes anteriores. El primer mensaje era de Mark, grabado esa misma mañana. Mamá, Scarlett es una chica maravillosa. Estoy simplemente enamorado de ella. Quiero que viva conmigo. Ya lo he planeado todo. Claudia me dijo que rechazó el viaje a París, pero haré todo lo posible para convencerla. Le diré que es nuestra oportunidad, un impulso para su carrera. En resumen, hasta me lo agradecerá por insistir en que piense en sí misma y no solo en mí todo el tiempo. Claudia se sentó en un taburete, sintiendo cómo se le enfriaban los dedos.
El siguiente mensaje era de su suegra. Mark, sabes cuánto detesto a tu mujercita. Pero tienes que entender que si Claudia se entera de que metiste a otra mujer en su apartamento mientras ella está de viaje de negocios, será tu fin. Luego venía una respuesta de voz de Mark. Mamá, ¿por qué siempre exageras? Ni ella ni yo hablamos con los vecinos. Viviremos tranquilamente en el apartamento y mi esposa nos enviará dinero desde Francia. Bueno, a nosotros no, a mí, obviamente. Pero en realidad, para mí y para Scarlett. Qué ironía del destino, ¿no? Se escuchó la risa de Mark. Claudia se estremeció de horror. Y de nuevo, un mensaje de voz, esta vez de Sharon. ¿Eres idiota? No se puede tapar el sol con un dedo. Cuando Claudia se entere, te quedarás sin un centavo. ¿Crees que te renovarán la invalidez el próximo año? No es seguro que yo pueda conseguirlo, y entonces tendrás que buscarte un trabajo. Claudia piensa que de verdad eres un inválido. No entiende que es gracias a mí que vives con esos papeles y sin trabajar. El siguiente mensaje era de Mark. Bueno, y que si se entera. Le quitaré la mitad del apartamento en el juicio y luego la demandaré por pensión alimenticia. Soy un inválido, después de todo. Que trabaje más para mantener a nuestra hija y a mí con Scarlett. La voz de Mark sonaba segura, tranquila, como si no se tratara del destino de su familia, sino de un simple plan de negocios. El último mensaje fue el que lo inició todo. Claudia se echó hacia atrás, sintiendo que el suelo se hundía bajo sus pies. Todo en lo que había creído se derrumbó en cuestión de minutos. Salió de la cocina sin notar cómo le temblaban las manos. Toda su vida se había convertido en una mentira en un instante. Pensaba que Mark no podía trabajar, pero él simplemente no quería. Creía que él estaba agradecido por su apoyo, pero él quería deshacerse de ella, dejándola con deudas y exprimiéndole el dinero. Creía que tenía una familia, pero en realidad, para ellos solo era una fuente de ingresos. Sintió una opresión en el pecho y, al momento siguiente, agarró bruscamente el teléfono y salió corriendo del apartamento. Mientras bajaba por las escaleras, encontró el número de Víctor Peterson en la lista de llamadas y con los dedos temblorosos, presionó llamar. Claudia, ¿pasó algo? Su voz sonaba preocupada. Ella respiró hondo. Acepto, exhaló. Me voy a París. Me alegra oír eso, respondió él sin más preguntas. Mañana mismo tramitamos los documentos. Claudia colgó el teléfono y sintió que algo cambiaba en su interior. Ya no se sacrificaría más. Francia se convirtió en su nuevo hogar. El trabajo en la compañía de cosméticos la inspiraba, y las oportunidades se abrían una tras otra. Su hija, Daisy, se adaptó rápidamente a la escuela, hizo amigos y disfrutaba de la vida. Y además, a su lado estaba Víctor, quien también se había trasladado a París por el proyecto. Vio en él no solo a un jefe, sino a una persona que la entendía, tranquilo, confiable. 2 meses después de su llegada, él le propuso matrimonio. Pero quedaba un asunto pendiente. Claudia, a través de un abogado, solicitó el divorcio. Mark, como era de esperar, se resistió, exigiendo su parte del apartamento, alegando que era un inválido y no podía quedarse sin hogar. Pero su seguridad se desvaneció cuando el abogado le informó cortésmente que, en caso de un litigio, se tendría que plantear la cuestión de la legalidad de su invalidez. Mark intentó resistirse, pero Sharon entendió la situación antes. Sabía que, si el asunto llegaba a una investigación, podría terminar muy mal para ambos. Firma, si no quieres que acabemos juntos en la cárcel, le ordenó a su hijo, apretando los dientes. El proceso judicial no favoreció a Mark. El abogado de Claudia presentó pruebas de que todos los pagos de la hipoteca durante todos esos años los había realizado únicamente ella. El tribunal obligó a Mark a pagar el resto de la deuda si quería reclamar su parte de la vivienda. Cuando pusieron el apartamento en venta, Mark esperó hasta el último momento que, después de repartir el dinero, le quedaría algo para empezar una nueva vida. Pero cuando se liquidaron todas las cuentas, resultó que casi toda su parte se destinó a pagar la deuda con el banco. Claudia regresó a Francia y él se quedó sin nada. Mark no entendía cómo había sucedido. Hasta hace poco, tenía un hogar cálido, una esposa que lo cuidaba y seguridad en el futuro. Ahora estaba en la puerta de la casa de su madre, sosteniendo una mísera maleta con sus cosas. Sharon abrió, lo miró de arriba abajo y luego, en silencio, se dio la vuelta y se adentró en el apartamento. «Mamá, no tengo dónde vivir», murmuró él, siguiéndola. «Ese es tu problema», cortó ella, encendiendo el televisor. «Pensé que me ayudarías». «Ya te ayudé», su voz era fría, casi extraña.
Y tú lo arruinaste todo. Mark se dejó caer lentamente en una silla, agarrándose la cabeza con las manos. Le zumbaban los oídos. Alguna vez fue el hombre principal en la vida de su madre, su orgullo, su esperanza. Ella lo ayudó a establecerse, a hacer planes, a conseguir lo que quería. Y ahora se había convertido en una carga, incluso para ella. No tenía trabajo ni dinero. Consiguió un empleo en la construcción, aceptando el trabajo físico pesado que antes despreciaba. Ahora su salud realmente se resintió. Los dolores de espalda se volvieron insoportables, pero no podía detenerse, o simplemente moriría de hambre. Por las noches, regresaba a la diminuta habitación en el apartamento de su madre. Ella ni siquiera le dejaba la cena. Apenas hablaban. Él ya no era su orgullo. Mientras tanto, Claudia vivía una vida verdaderamente nueva. Cuando volvió a París, aún cargaba con la sombra de la tristeza, pero con cada día que pasaba sentía como el pasado iba soltando sus cadenas. Por primera vez en muchos años, no tenía que cuidar de alguien que no lo merecía. A su lado estaba Víctor, reservado, atento, confiable. No la presionaba ni la apuraba, simplemente la acompañaba. La invitaba a caminar bajo las luces nocturnas de la ciudad, a descubrir rincones acogedores, pequeños cafés donde servían chocolate caliente con un toque de vainilla. Con él, Claudia se sentía inusualmente ligera, como si por fin pudiera respirar. Antes no creía en milagros, ni en segundas oportunidades. Pero ahora, al mirarlo a los ojos, comprendía que había tomado la mejor decisión de su vida. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si quieres escuchar más historias que sanan, inspiran y te recuerdan tu valor, te invito a suscribirte a mi canal Ecos de mi Voz, donde celebramos la fuerza, la dignidad y la transformación de las mujeres a través de relatos que tocan el alma. No olvides activar la campanita para no perderte ningún video.